Amén. Les saludo la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a cada uno de ustedes, a los pastores, ¿cierto? A la iglesia en general, ¿cierto? Al coro, a nuestra hermana Dorcas, a la juventud, ¿cierto? A la familia, al niño, al anciano que se reúne. Y saludar de forma especial, ¿cierto? A los padres de nuestra hermana Carles que nos visitan, que están ahí atrás. Saludar también a los hermanos carnales de nuestro hermano Patricio, Dios les bendiga. Saludar a nuestro hermano Jaime Neira y su hija que está allá. La paz del Señor sobre ustedes. Saludar a nuestro hermano Sergio, esposo de nuestra hermana María Lisa, que se está acercando. Que está aquí en este lugar. A nuestra hermana Rosita también, que se está acercando, esposa de nuestro hermano Sergio. También la madre de nuestra hermana Claudia Cona, que también y también saludar a mi hermano Eliezer, ¿cierto? A mi familia y también a su madre, ¿cierto? Que está en vacación y ya están retornando nuevamente. Gracias, Dios. Así que gracias, todo esto para la gloria del Señor. Recuerden que estamos en una semana de aniversario, que Dios nos permite un año más. Para mí el aniversario de cierta manera me lleva a la memoria porque justo llegué la primera vez en un aniversario. Entonces, mientras la iglesia va cumpliendo años, yo también voy cumpliendo un año más. Doy gracias a Dios por aquello y que Dios, ¿cierto?, nos bendiga este año. Y la palabra año viene de añadir. O sea, Dios nos añadió Matías. Y si nos añadió Matías es porque tiene un propósito. Esperando que seamos una iglesia fuerte, como bien decía nuestro hermano Jonathan, una iglesia fuerte, una iglesia bien fundamentada. Así como Dios nos ha añadido días, bendiciones, también el apóstol Pedro nos dice que nosotros también debemos de añadir. Porque si nosotros vamos añadiendo, entonces estaremos bien cimentados. No por nada dice añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal llegamos a una cúspide, el amor. Porque si estas cosas que se están en vosotros y os abundan, no dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso dice el apóstol, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo esto, dice el apóstol, no caeréis jamás. Entonces, si Dios nos añadió, entonces nosotros también vamos añadiendo. Así que se me concedió, ¿cierto?, esta oportunidad de poder predicar su palabra. Sin más que agregar, quiero invitarlo a cada uno de ustedes al libro de Éxodo, en su capítulo 35, versículo 30 al 33. Vamos a leer algunos versículos. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, nuestro hermano Rodrigo la proyecta en pantalla, ¿cierto? Como es costumbre de la iglesia, en reverencia, nos ponemos todos de pie. Gracias. Con ese temor, ¿cierto?, de que Dios habla. Habiendo la encontrado, le damos lectura en nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de encaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Demostré gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias. Bien, amados hermanos, palabra que yo recibí hace mucho tiempo, la verdad. Más o menos esta palabra yo la encuentro
enseñar, ha madurado esta palabra en mí, porque aquí no se trata de tener una cosa bonita, por así decirlo, o dirigirlo al internet y buscamos algo un poco atractivo. No, la palabra tiene que tratar con nosotros. Si no, no tiene ningún sentido. Y entonces me encuentro con esta palabra. Este es el momento cuando Dios da instrucciones a Moisés, donde Moisés ve lo que es del cielo, por así decirlo. Recuerde que el pueblo de Israel y Moisés vieron manifestaciones de Dios. Manifestaciones tales como se abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Vieron plagas en Egipto. Dios se manifestó en la nube, en la columna de fuego, ¿cierto? Pero Dios prometió al pueblo de Israel algo más que una manifestación. Dios prometió su presencia al pueblo de Israel, que es mucho más que una manifestación. De hecho, Moisés en un momento intercede y él dice: no, nosotros lo vamos a seguir si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros. Bueno, para que la presencia de Dios fuese con este pueblo, entonces vamos a la obra. Dios permite a Moisés, ¿cierto?, ver las cosas que son del cielo. Moisés no ve cualquier cosa. Tiene un propósito y una misiva directa del Señor. ¿Sí? Aquí Moisés no está tratando de hacer algo porque a él se le ocurrió simplemente, no, sino que él vio algo del cielo. Entonces él tiene que hacer un traspaso. ¿A quién? A un hombre que es encargado de ejecutar este trabajo. Y este hombre es Bezaleel. Un hombre que a lo mejor no aparece mucho en la escritura, pero un hombre muy fundamental a lo que respecta al pueblo de Israel. Sin él no hay tabernáculo. Si no está la visión de Moisés y si no está la ejecución de Bezaleel, entonces Dios no hubiese habitado en medio del pueblo. Es así de simple. Si usted se acuerda del tabernáculo, ¿se acuerda que una vez hicimos un trabajo precioso? ¿Se acuerda? Estaban los atrios, estaba el lavabo, el altar del incienso, las columnas del lugar santo, sus cortinas, ¿cierto? Los panes de la proposición, el candelabro, la mesa del incienso, y luego estaba el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, y sabemos, eso ya lo pasamos, ¿cierto? Estamos solamente rebobinando. Pero bueno, este hombre era el encargado de ejecutar toda labor ingeniosa. Dios lo dota, y eso es lo importante. Esto es lo maravilloso, ¿eh? Que Dios lo haya dotado en sabiduría. Porque Dios no buscó un ingeniero de Egipto, que ellos hacían pirámides, imagínense, o alguien de Babilonia que también hacía obras maravillosas, la ciudad jardín, por así decirlo. No, sino que Dios se encargó de dotar a alguien para trabajar en este propósito que Dios tenía con el pueblo. Y para eso Moisés tenía que de cierta forma hacer un traspaso. Y esto es maravilloso porque usted alguna vez ha tenido un sueño que Dios le ha dado. Usted le ha pasado seguramente que nos cuesta incluso recordarlo. Nuestra mente es tan frágil que nos cuesta incluso explicarlo. Y aparecen frases como esta, como no sé cómo explicarte. ¿Ves? Porque uno quiere traspasar ese sueño y quedamos cortos porque somos de mente muy limitada. Pero imagínense el Espíritu de Dios, cómo ayuda a Moisés a realizar ese traspaso con todos los detalles. Porque todo tenía que llevarse a cabo, pero completamente, ¿sí? Ninguna imperfección. Y también la capacidad de Bezaleel, de entender y recibir la instrucción y también ejecutarla. Esto no es menor. ¿Sí? Porque nosotros también estamos en una labor. Por ejemplo, nosotros también estamos en un trabajo. Nosotros hemos sido llamados a servir en la casa de Dios. Así como Moisés fue siervo y caudillo, gran siervo en la casa de Dios. Nosotros también hemos sido llamados a servir. Pero para servir primeramente tenemos que estar dotados. Así es. ¿Usted se acuerda de la iglesia primera cuando había murmuraciones de que la iglesia había abandonado a la viuda? Inmediatamente los apóstoles toman el asunto y se reúnen, y no solamente ellos, sino con los ancianos de la iglesia, y llevan a cabo para poder, ¿cierto?, o deciden más que nada, para poder solucionar este inconveniente. ¿Y qué deciden ellos? Bueno, diáconos, porque para eso están los diáconos. Los diáconos, ¿cierto?, era para solventar esa necesidad. Que él puede decir, pero si era un trabajo muy fácil, ¿por qué Dios no mató a cualquiera simplemente si al fin y al cabo tenían que repartir? Pero no, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Tenía que ser un hombre dotado de Dios. ¿Usted sabe lo que significa Bezaleel?
Bezaleel significa imagen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que traer la imagen, lo que es invisible, lo que es espiritual, ahora tenía que llevarlo a cabo en lo que es la tierra, tenía que ser visible, y el único que podía ejecutarlo era Bezaleel, imagen de Dios. Así también Esteban, a pesar de que era una labor sencilla de poder, ¿cierto?, ayudar a la viuda, bueno, él también es una imagen de Cristo, él también se visibiliza lo que es del cielo en él. ¿Se acuerdan cuando estaban muriendo? Cuando lo están apedreando, cuando le están dando muerte, su rostro era como un ángel, dice la Escritura. Su rostro era como algo del cielo. Y termina diciendo las mismas palabras que el maestro: Señor, no le considere su pecado. Oiga, era un prototipo de Cristo, pero espectacular. Y siendo un diablo, pero mire cómo se reflejó Cristo en este diablo. Porque para hacer cualquier labor dentro de la iglesia hay que estar dotado. Hay que tener la marca de Cristo. Hay que tener el carácter de Cristo. El Espíritu Santo tiene que obrar en el nombre para ejecutar lo más mínimo dentro de la iglesia. Esto no se trata para actitudes propias. No se trata de que yo, no sé, viene un joven, por así decirlo, y está acostumbrado a disertar en el colegio, bueno para disertar. Eso no significa que tenga que ser un predicador. ¿Lo cree usted? Alguien que toca una guitarra no necesariamente va a ser un adorador. ¿Se entiende? Entonces tiene que forjarse lo que es Cristo. Ser imagen al igual que Bezaleel. Y me llama la atención lo que es el traspaso. Cómo este hombre Moisés traspasa. Porque los traspasos a veces son muy buenos y a veces los traspasos son muy malos. Y yo me acuerdo del traspaso que hubo en Babilonia, por ejemplo. Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel cautivo 70 años, y cuando fueron a Babilonia cautivo, hubieron niños de Jerusalén que se fueron. Niños de 3 años, niños de 5 años, y luego de 70 años cautivos, estos ya no eran niños, eran viejos. Y estos hombres viejos traspasaron allá en Babilonia a los jóvenes que nacieron en cautiverio allá en Babilonia, y le traspasaban, ¿qué cosa? Su sueño. Volver a casa, de volver a ver el templo. Y le traspasaron ese sueño y ese propósito a estos jóvenes. Y cuando llega el momento de volver a Israel, llegar a ver el templo, dice la palabra que los viejos, los casas paternas de Jerusalén, estos viejos lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque ellos habían visto la gloria del primer templo. Ellos habían visto la manifestación de Dios en el primer templo. Y ahora ese templo que ellos habían visto cuando eran niños estaba derribado. Pero ahora los jóvenes, esos jóvenes que volvieron de la cautividad, estaban no llorando. Esos jóvenes estaban contentos. ¿Por qué? Porque ellos querían volver a Jerusalén, querían volver a ver el templo, y a pesar de que el templo estaba derribado, ellos tuvieron una visión: vamos todos a reconstruir el templo. La palabra dice, no sé si usted se acuerda que dice la palabra que los viejos soñarán y los jóvenes tendrán visiones. Porque un joven no puede visionar sin el sueño de un viejo. ¿Cuál era el sueño de los viejos? Volver a ver el templo. Y como ellos querían volver a ver el templo, le traspasaron ese sueño a los jóvenes, y ahora los jóvenes tienen una misión. ¿Cuál? Reconstruir el templo. Gracias, Señor. ¿Cuál es el traspaso que nosotros hacemos, por ejemplo, los que estamos casados, a nuestros hijos? ¿Qué nosotros traspasamos, por ejemplo, a nuestros nietos? ¿Qué traspasa a nosotros que somos más jovencitos? ¿Qué nos traspasa a la generación que es mayor que la nuestra, por ejemplo? A veces los jóvenes somos cuestionados en muchas cosas. ¿Sí? En muchas partes los jóvenes se les cuestionan, pero pregunta a la generación de arriba: ¿ustedes qué nos han heredado? ¿Qué nos han traspasado? ¿Nos han traspasado esa marca del carácter de Cristo? ¿Nos han traspasado la buena palabra? ¿Nos han traspasado el real evangelio, la sustancia del evangelio? ¿Nos han traspasado esa humildad y carácter de Jesucristo? ¿Nos han traspasado su carácter? ¿Nos han traspasado simplemente su forma de hacer las cosas? ¿Qué nos han traspasado? Porque para poder obrar, para poder visionar nosotros los jóvenes,
necesitamos sus sueños. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Tienen sus sueños personales? ¿Proyectan simplemente sus sueños familiares, personales? ¿Qué están proyectando? ¿Qué nos proyectan a nosotros? Las más mayores, por no decir las más viejitas, ¿qué le enseñan a las menores? ¿Qué le traspasan? ¿De qué forma se la traspasan? Para que nosotros como Israel seamos reflejo de lo que es Cristo, para poder visionar y poder ejecutar un propósito. Si esto es así, si esto no es por las mías y por mis habilidades, no, esto no es democráticamente, esto es lo que Dios ha escogido. Y si Dios te escogió, Dios me escogió, entonces Dios tendrá que dotarme. En sabiduría, en ciencia, no por nada la palabra dice, oh profundidad de la riqueza de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Pregunta, ¿quién quiere sondear en esa ciencia, en esa sabiduría? ¿Qué estoy traspasando yo a mis hijas? Ya de pequeño. El traspaso cuesta. El traspaso muchas veces es olvidado. El traspaso a veces se hace a la rápida, pero no. Es tan importante el traspaso. ¿Se acuerda la generación después de Josué? La palabra él lo dice y lo establece claramente. Era una generación que no conocía a Dios. Josué, gran varón de Dios, guerrero, valiente, derrotaba, era un hombre, pero lleno del Espíritu de Dios. Dios lo usaba tremendamente, pero no hizo ningún trabajo. Y la generación siguiente de Josué no conocía a Dios. O el traspaso, o el no traspaso que hizo el sacerdote Elí, por ejemplo. Por consecuencia, parece que los que tenían que venir después de él, ¿quién eran? Eran sus hijos. Parecía que ese era el camino, ¿no? Pero la verdad es que ese sacerdote no traspasó nada prácticamente. No le hizo ningún traspaso. Estos jóvenes, sabemos lo que hacían con las doncellas. Ofrecían fuego extraño en la presencia de Dios, y cuando llegó la guerra y lo llevaron el arca, ¿qué hicieron? Perdieron la presencia de Dios, perdieron el arca. Porque no hubo ningún traspaso. Estaba pesado el sacerdote, estaba ciego, sin sueño, ahí estaba ponzoñoso, flojo, seguramente este sacerdote. Y a pesar de que no hizo ningún traspaso, aún así Dios se revela a un pequeño Samuel. Entonces, para ser imagen de Cristo, y es una tarea grande, es una tarea que alguien dice me queda muy grande, pero también somos llamados a representar a Cristo. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, Cristo nos dijo en un momento, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Palabra que muchas veces la decimos, a lo mejor muchas veces sin comprender. ¿Usted sabe para qué se utilizaba la sal en la antigüedad? Bueno, la sal se utilizaba para preservar las cosas. Como no había refrigeradores, no había hielo, ¿qué hacían? La sal deshidrata las cosas y hace que permanezcan durante mucho tiempo. Así también nosotros tenemos que preservar la palabra, pero la palabra verdad, una palabra que nos ha traspasado hombres y mujeres de Dios. Pero hay que preservarla en nuestros corazones para ponerla por obra. Y luego que tú eres sal de la tierra, ya preservar la palabra, recién ahí puede ser luz del mundo. Gracias, Señor. Ahí recién. Y no alumbrar por luces propias ni actitudes propias, y porque yo la hago de la mejor manera, ¿no? Usted sabe bien que la luna, por más que resplandezca en la noche, esta no tiene luz propia. Por más que la noche sea tan oscura, pero y brille la luna, esta no tiene luz propia. Simplemente la luna refleja la luz del sol. Así también debiésemos ser nosotros. Que la palabra, al fin y al cabo, Cristo resplandezca en nuestra vida y por consecuencia nosotros podamos resplandecer a otros. Si la luz de Cristo no nos alumbra, si el Evangelio no ha resplandecido en nuestra vida, entonces ¿qué va a suceder con nosotros? No vamos a poder alumbrar como bien Cristo lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte dice no se puede esconder. Cuando muchas veces queremos escondernos. Cuando nos da vergüenza decir que somos evangélicos o somos cristianos. Entonces sí necesitamos el carácter de la palabra, pero el carácter real de la palabra. Necesitamos el evangelio real. Necesitamos heredar nosotros los menores el evangelio tal como Cristo lo entregó. No un evangelio torcido, no un evangelio modificado, no un evangelio medio extraño,
Entonces tener esa imagen como Bezalel para poder ejecutar lo que Dios ha propuesto en nuestra vida. Yo lo decía el hermano Jonathan, Dios es un Dios ¿de qué? De propósito. Así es. Dios tiene propósitos con nosotros. Así es. Y creo que Dios tiene propósitos maravillosos con nosotros. La pregunta es, ¿conocemos ese propósito? Si no lo conocemos, algo pasa. Si no estamos convencidos de lo que Dios nos envió a hacer, entonces algo pasa. Entonces tener ese carácter de Cristo. Miren lo que dice el libro de Colosenses en su capítulo 1, versículo 15, hablando acerca de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Bezalel simplemente era un prototipo de Cristo, porque realmente quien es la imagen del Dios vivo, ¿quién es? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se puede ver, que no se puede palpar. Jesucristo es esa imagen. Y Él lo dice el libro de Hebreos en su capítulo 1, que Él es la imagen de Dios, el resplandor de su gloria, y la imagen viva. Aleluya. El resplandor de su gloria. Esto es como cuando uno va a amanecer pronto, y parece que el sol va a pegar fuerte, y hay una pequeña aurora, todavía no sale el sol. Y cuando sale el sol detrás de las montañas, entonces te escandila. Eso es un resplandor. Eso es Cristo, el resplandor de su gloria. Lo que no se veía ahora se ve. Y Cristo ejecutó una obra. Así como Bezalel recibió de Moisés, así también Cristo recibió del Padre. Gracias, Señor. Y una obra. Así es. Una obra maravillosa que está vigente hasta nuestros días. Amén. Y si Cristo no viene de aquí a 20 años, entonces esos 20 años esa obra estará vigente. Amén. Si pasa un siglo, entonces en ese siglo esa obra aún seguirá vigente. Ese es mi Cristo. Gracias, Mi Señor. campeón. Cristo es la imagen de Dios. Amén. Esa imagen que se quiere reflejar también en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por eso es que es importante que estamos proyectando. Cuando se envió a hacer este tabernáculo, una de las cosas que hemos sido enseñados, voy a hablar de eso, que para hacer un mueble tan maravilloso como era el lavabo, que era el que estaba en los atrios, las mujeres tuvieron que ofrendar. Y ofrendaron sus espejos. Que un espejo para aquel entonces era algo, una riqueza maravillosa. ¿Cierto? Ahora nosotros los espejos son algo bien básico, pero para aquel entonces no era algo tan sencillo. Entonces ellas tuvieron que renunciar a esa vanidad, por así decirlo, a ese lujo de aquel entonces, y también renunciaron a su reflejo, a su propia imagen. ¿Para qué? Para que eso fuese utilizado en un lugar sacro. Porque la presencia de Dios estaría en ese lugar, en el tabernáculo. La pregunta es: ¿qué nosotros hemos renunciado? La palabra dice que aquel hombre que oye la palabra y son oidores olvidadizos es como un hombre que toma su espejo y se considera a sí mismo. Así es. Y luego olvida cómo era, dice. Así es. Pero se considera a sí mismo. Y hay gente que solamente se considera a sí mismo. Así es. No considera su propio, sus vanidades, su forma de hacer las cosas, sus propios sueños, sus propios proyectos. ¿Qué estamos reflejando? ¿Lo estamos mirando en este reflejo nosotros mismos? ¿O en ese espejo está reflejado el Cristo de la
esquiar, vieron no solamente el mar muerto, sino en los ríos abrirse, vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron el maná caer del cielo, vieron manifestaciones maravillosas de Dios, pero cuando vieron a Cristo esa manifestación no les gustó. Este se hace igual a Dios, pero si este es un hijo de un carpintero, ¿cómo este va a ser el que Dios ha enviado para salvarnos? ¿Cómo este va a ser el libertador de Sion? Si es un hombre que no tiene mucho peso, no tiene mucho valor, lo menospreciaron, lo dejaron de lado, lo hirieron, le dieron muerte a esta imagen. El pueblo de Israel la tomó y lo molieron, como dice el libro de Isaías 53, lo molieron, lo desfiguraron, esa imagen la desfiguraron, pero a pesar de que murió ahí en la cumbre del Calvario, esa imagen al tercer día empezó a reflejarse en su iglesia. Y esa es la imagen que quiere verse reflejado también en nosotros, verse reflejado Cristo, pero el Cristo de la Escritura. La palabra dice que el que quiere ser como Él, vamos, antes como Él anduvo. No tenía problema Él, era un hombre humilde, un hombre sencillo, de un gran valor, quizás no poco valor para los que estaban acostumbrados a lugares como estos. Aquellos hombres que eran del templo, estaban acostumbrados a los lugares especiales, no les gustó este Cristo. Más a nosotros, ese Cristo quiere renovarse en nosotros, quiere vivir en nosotros, quiere verse reflejada en su iglesia amada. Nosotros tenemos que ser como este Cristo. Seamos como Besaleel. Seamos como Besaleel. Yo también quiero ser imagen, una imagen real, genuina. Yo quiero ser imagen. ¿Tú quieres ser imagen de Dios? ¿Quieres ser imagen de Cristo? ¿Quieres que Dios te dote en sabiduría, en ciencia? Que Dios te dote con su Espíritu Santo para ejecutar una obra en este lugar. Vamos, entonces deja que la palabra te marque. Deja que la palabra deje una huella como a Jacob, que lo dañó aquí en la cadera, aquí en este lugar, que aquí es donde está lo más fuerte del hombre, en la cadera, en el muslo. Bueno, Dios lo marcó ahí en su fortaleza, donde el hombre es más fuerte. Ahí unió Dios a este Jacob. Así también que Dios nos marque. Y en aquello que nosotros confiamos y tenemos como fortaleza, Dios lo toque, Dios lo hiera. Y Dios haga igual que Jacob para que caminemos como Jacob. Porque cada vez que Jacob caminaba, cojeaba. Así también nosotros en este camino de la vida, cada vez que demos un paso nos acordemos de que hay un Dios maravilloso que ha hecho bien en nuestra vida y que tenemos un propósito. Cada paso que demos, que cogiemos, que esté la marca del Maestro en nuestra vida, porque Dios tiene propósito de nosotros. Que el Dios de paz le bendiga. Que esta pequeña reflexión nos lleve a meditar y podamos reflejar como Besaleel. Y podamos ejecutar tal cual como Dios ha dicho las cosas, no a la manera nuestra. Esto no era nuestra manera. Y si alguien dice, no, es que yo soy así, mala noticia, es que lo tenéis que ser así. Aleluya. Es que yo nací así, mala noticia, lo tenéis que ser así. Que el Dios de paz le bendiga a ustedes, esperando que hayan sido bendecidos con esta palabra.